Economía y sociedad, por Max Weber, 125, segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 1. La economía y los diversos órdenes. 2. Orden jurídico, convención y costumbre. 3. Para el concepto de convención, según lo entendemos, no es suficiente que una acción de una clase determinada sea aprobada por muchos individuos y desaprobada la acción contraria, sino que se dé la probabilidad de una actitud semejante en un medio específico del actor, con lo cual, naturalmente, no se quiere significar un medio espacial. Esto es, debe darse alguna nota que limite el círculo de personas correspondientes que forman este medio, sea profesional, de parentesco, de vecindad, estamental, étnica, religiosa, política o de cualquier otra clase, y sea la pertenencia tan oscilante como se quiera. Por el contrario, no es supuesto para la convención, según la entendemos, que aquel círculo constituya una asociación en nuestro sentido. Antes bien, lo contrario es muy frecuente. La validez del derecho en nuestro sentido, por el contrario, puesto que presupone, según nuestra definición, un aparato coactivo, constituye una parte integrante de una acción, actual o potencial, de asociación, lo que, como sabemos, tampoco quiere decir que únicamente la acción de la asociación, ni siquiera únicamente la acción comunitaria, sea regulada jurídicamente por la asociación, es decir, se convierta en acción regulada por la asociación. En este sentido puede designarse a la asociación como portadora del derecho. Pero, por otra parte, la acción comunitaria, la acción consensual o societaria, la acción institucional, que por su parte representan ya una sección del acontecer, conducta o acción relevantes en sentido sociológico, están muy lejos de orientarse subjetivamente solo en reglas jurídicas, en el sentido que aquí hemos dado a la palabra, como lo veremos siempre en los ejemplos. Si se entiende por orden de una asociación todas aquellas regularidades de conducta, comprobables de hecho, que componen las características, o por lo menos las condiciones, del curso real de la actividad comunitaria propia de la asociación o influida por ella, entonces tal orden solo en parte muy escasa en consecuencia de la orientación por reglas jurídicas. En la medida en que esas regularidades de conducta están orientadas conscientemente por reglas y no nacen de una embotada habituación, son en parte reglas de costumbre y convención, pero también, y a menudo, de modo predominante, pueden ser máximas de la acción subjetiva racional con arreglo a fines, en interés propio de los partícipes y con cuya eficacia cuentan ellos o los demás, y pueden, en efecto, contar a menudo objetivamente, sobre todo gracias a socializaciones o consensos especiales no protegidos por la coacción jurídica. La probabilidad de la coacción jurídica, que como ya se dijo, solo en pequeño grado determina la conducta jurídica, con arreglo a derecho, del actor, se halla objetivamente como garantía eventual solo detrás de un fragmento nada más del curso real de la acción consensual. El tránsito de la simple costumbre a la convención y de esta al derecho es una sociología evidentemente continuo. Es en sociología evidentemente continuo. 1. Es erróneo, hasta fuera de la consideración sociológica, tratar de buscar la diferencia entre derecho o moral en el sentido de que la norma jurídica regula solo y exclusivamente la conducta exterior y la norma moral. Por el contrario, solo la intención. Es cierto que el derecho no trata siempre como relevante la intención de la cual dimana una acción, y ha habido preceptos jurídicos y órdenes jurídicos enteros, los cuales vinculan las consecuencias jurídicas, incluso los castigos, solo a la conexión causal externa. Pero esto no es, en lo más mínimo, lo normal. Las consecuencias jurídicas se imputan a la bona o mala fides, a la intención, al carácter deshonroso de una conducta que se deduce del estado de ánimo y a otros numerosos hechos de naturaleza interior. Y los preceptos morales se enderezan precisamente a que los deseos contrarios a la norma, que de hecho se dan en el estado de ánimo interior, sean superados en la acción práctica, es decir, en algo que normalmente se traduce al exterior. La consideración normativa no debería partir para la distinción entre moral y derecho de interno y externo, sino de la diferencia de la dignidad normativa entre ambos. Normalmente, sin embargo, para la consideración sociológica, lo moral es idéntico
a lo que vale por motivos religiosos en virtud de la convención. Como una norma exclusivamente ética, en contraposición a lo anterior, podría valer para la consideración sociológica la idea subjetiva de un patrón abstracto de conducta, que se desarrollaría sobre los axiomas últimos de lo válido en la medida en que esa idea cobra significación para la acción práctica. Tales ideas han tenido a menudo una importancia real amplísima. Sin embargo, en todas partes donde se dio este caso, fueron un producto relativamente joven del pensar filosófico. En la realidad de la vida cotidiana, tanto en el pasado como en el presente, las normas morales son, en oposición a las normas jurídicas, considerando la cosa sociológicamente, máximas de conducta condicionadas por la religión o por la convención, y sus límites respecto del derecho son graduales. No hay ningún precepto moral de importancia social que de alguna manera y en algún lugar no haya sido un precepto jurídico. 2. Enteramente inutilizable es la distinción que hace Stambler entre la convención y la norma jurídica, según que el cumplimiento de la norma se haga por libre voluntad o no. Es erróneo que el cumplimiento de obligaciones convencionales, por ejemplo, de una regla de decoro social, no sea exigido al individuo y que el no cumplirla tenga como consecuencia únicamente la segregación ipso facto, por lo demás dependiente de la voluntad de una sociedad voluntaria. Concediendo que se dieran normas de este carácter, de ningún modo, sin embargo, solo en el dominio de la convención, sino también en el del derecho, la cláusula rebus sic stantibus tiene a menudo este sentido, no encuentra en ello su centro de gravedad lo que es propia sociología de Stambler, lo que la propia sociología de Stambler debe separar, como reglas de convención de las normas jurídicas. No solo una sociedad anárquica, teóricamente construible, cuya teoría y crítica desarrolla Stambler con ayuda de sus conceptos escolásticos, sino numerosas sociedades que existen en el mundo real renuncian al carácter jurídico de sus órdenes convencionales simplemente porque se cree que el mero hecho de la desaprobación social al infligirlas, con sus consecuencias indirectas reales para el que las infringe, es y debe ser suficiente como sanción. El orden jurídico y el orden convencional no son en ningún modo, para la sociología, aún prescindiendo de los evidentes fenómenos intermedios, fundamentalmente contrarios, ya que incluso la convención está apoyada en parte por la coacción psíquica, en parte, por lo menos indirectamente, por la coacción física. Se distinguen solo en la estructura sociológica de la coacción por la falta de los hombres dispuestos para aplicar la fuerza coactiva. El aparato coactivo, sacerdotes, jueces, policías, militares, etc. Sobre todo, se confunden en Stambler la validez ideal de una norma deducible científicamente por el dogmático del derecho o de la ética, con la influencia real que sobre la acción empírica ejercen las ideas de validez de la norma, lo que es objeto de una consideración empírica. Y, además, se confunde en la regulación normativa de una conducta mediante reglas que de hecho son tratadas por una pluralidad de hombres como debiendo valer con las regularidades efectivas de la conducta humana. Ambas cosas deben ser separadas con rigor conceptualmente.